Assalamu alaikum. Bienvenidos a Nuestro Momento, el espacio dedicado a nosotros, los nuevos musulmanes, la minoría entre la minoría. Como ya sabéis, se trata de un programa en el que recogeremos vuestras preguntas y dudas sobre la práctica islámica, la creencia o simplemente sobre vuestras cuestiones y situaciones personales en relación a la vida de los musulmanes en minoría, y las responderemos con la ayuda de los más destacados eruditos musulmanes en nuestro idioma. En el caso de hoy, el Sheikh Mohammad Eisa García. Seguimos en esta ocasión con las preguntas del entrañable grupo de hermanos y hermanas de Azuqueca de Henares. Y comenzamos con la pregunta de la hermana Aya, única en su especie, que nos cuestiona sobre un tema tan importante como desconocido por los nuevos musulmanes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi pregunta es, vamos a ver, si mi padre es no musulmán, yo soy musulmana, conversa, mi marido es marroquí, musulmán, inshallah mi hija sea musulmana, si a la hora de que mi familia, mis padres fallezcan y ellos en un momento determinado quisieran dejarme alguna herencia a mí o a mi hija, sí sería aceptable que yo lo aceptara siendo pues no musulmán. No sé si yo lo podría aceptar. Pues esta efectivamente ha sido la pregunta de la hermana, tema de herencias que quizá es de los más complicados en el fiqh, en la jurisprudencia islámica. Veamos qué le responde nuestro Sheikh Mohammad Eisa García. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. La pregunta de la hermana Aya se encuadra dentro de lo que la jurisprudencia islámica habla en los temas de la herencia sobre si los musulmanes heredan de los no musulmanes y los no musulmanes heredan de los musulmanes. En este campo los sabios se han dividido en dos grupos. El primer grupo, que es el Jumhur al-Ulama o la mayoría de los sabios, consideran de que la diferencia de religión entre una persona y otra impide que se hereden mutuamente. ¿En qué se basan estos sabios? En el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que dice: no hereda el musulmán al no musulmán, ni el no musulmán hereda al musulmán. Basado en este hadith muy claro del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estos sabios toman como decisión, como veredicto, de que la diferencia de religión impide que se hereden unos a otros, y por lo tanto un nuevo musulmán no podría heredar de sus familiares no musulmanes en caso de que ellos no se conviertan en Islam. Este sería el primer grupo de sabios. Otros sabios, grandes sabios también, de entre ellos, incluso entre los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, como Mu'adh ibn Jabal, como Ibn al-Qayyim, como Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, consideraban que este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam no hacía referencia general, sino que era específico de aquellos no musulmanes que eran enemigos combatientes hacia los musulmanes. Y por lo tanto, si los familiares de este musulmán eran pacíficos y eran amigables con el musulmán, entonces sí se pueden heredar mutuamente. Y la regla que ellos aplicaron para entender el hadith de esta manera es que ya existen otras cosas en la legislación islámica que los musulmanes podemos interactuar con los no musulmanes, como por ejemplo el casamiento de un musulmán con una mujer del libro, y de la misma manera la mujer musulmana no puede contraer matrimonio con un hombre del libro, es decir, no musulmán. Es decir, que por esta regla, estos sabios, que no son sabios menores, dicen que el musulmán sí heredaría del no musulmán, pero el no musulmán no podría heredar del musulmán. Y esto también tiene una lógica con respecto a lo que podría hacerse con esos bienes, ya que el musulmán utilizaría esos bienes en aquello que es lícito y complace a Allah, mientras que aquellos no musulmanes que heredarían a un musulmán podrían darle a los bienes que éste consiguió lícitamente un destino que no complace a Allah. Como vemos, entonces existen dos posiciones de los sabios, una mayoritaria que dice que al haber diferencia en religión no pueden heredarse,
y otros sabios que consideran de que si esos no musulmanes no son enemigos y combatientes de los musulmanes, entonces sí pueden heredarse, y Allah sabe más sobre la verdad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Respuesta amplia y llena de erudición la que nos ha dado el Sheikh, y que demuestra pues efectivamente la pluralidad que existe a nivel de fiqh, de jurisprudencia dentro de las ciencias islámicas. La hermana Fátima en esta ocasión nos va a hacer una pregunta sobre algo que es una costumbre muy habitual en los pueblos árabes y de religión musulmana en general, pero ¿realmente es una costumbre islámica? Salam alaikum. Mi pregunta es si es haram tirar el pan y si es haram, el por qué. Pues efectivamente siempre hemos oído gente del Magreb, de Oriente Medio, que nos dice no tires el pan o que no esté el pan en el suelo. Veamos cuál es el hukum, el juicio islámico real sobre el tirar el pan. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, en el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El alimento es descrito en el Sagrado Corán y en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como una bendición que proviene de Allah. De hecho, uno de los grandes milagros que se mencionan en el Sagrado Corán que Allah le concedió al profeta Jesús es que hizo descender para él una mesa servida. Entonces, en nuestra concepción de lo que es el alimento está implícito lo que es la bendición, que eso proviene de Allah. Y por lo tanto, algo que es una bendición de Allah no debe malograrse, ni debe irrespetarse. Entonces, tirar la comida es algo que no es propio del musulmán. Y el musulmán puede hacer muchas cosas con aquel alimento que ya no va a consumir. Primero, si no lo va a consumir y es apto para consumo humano, lo primero que debería hacer el musulmán es buscar a aquellas personas que están necesitadas de alimento y entregar ese alimento para que otras personas lo puedan utilizar. Si ese alimento ya no es apto para que lo consuman personas, entonces el musulmán debería buscar cómo utilizar ese alimento de tal manera que se pueda beneficiar la naturaleza. Es decir, si el pan ya está tan duro que no puede ser consumido por una persona, entonces puede moler ese pan o llevarlo así como está a un lugar donde puedan comer los pájaros y los animales. Porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo en un hadiz que toda obra que haga el ser humano, de la cual se beneficie cualquier ser en la creación de Allah, obtiene por ello una recompensa. Entonces, ¿por qué íbamos a privarnos de esta recompensa con esto que ya nosotros no íbamos a utilizar? Entonces, tanto el pan como cualquier otro alimento, si no lo vamos a usar, no es propio del musulmán tirarlo. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán que Él no ama a aquellos que derrochan. Y evidentemente en esto también se incluyen los alimentos. No es propio del musulmán comprar muchos alimentos y luego tirarlos, derrochar aquello que hace falta a otras personas o que puede beneficiarse de ello los animales. Quiera Allah Azza wa Jal concedernos poder comprender estas sutilezas de nuestra religión y de esta manera ganar más recompensas. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Efectivamente, el Islam es un sistema integral y unitario en el cual todo tiene una función, incluso lo que ya no nos sirve puede tener una faida, un beneficio para la creación de Dios y para nosotros mismos. La misma hermana nos hace ahora una pregunta que tiene una gran divergencia, cuya respuesta tiene una gran divergencia y, en fin, pienso que va a ser útil y nos va a iluminar a muchos sobre este tema la respuesta. Assalamu alaikum. Mi pregunta es si es haram rezar con calcetines con dibujos de seres vivos, si es haram rezar con medias transparentes y si es haram rezar con los pies descalzos. Efectivamente es un asunto sobre el que hay mucha diferencia a nivel de jurisprudencia. Veamos si el Sheikh Isa García nos aclara y nos da una respuesta. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah.
En respuesta a la pregunta de la hermana Fátima, lo primero sobre lo que tenemos que llamar la atención es que los pies son parte del aura de la mujer. Es decir, que la mujer debe cubrir, ya sea para la oración o fuera de la oración, sus pies de aquellas personas que no les es lícita verlo. Y por lo tanto, cuando va a realizar la oración, también la mujer debe cubrir sus pies. Y esto puede ser vistiendo medias o que la falda o pollera que utilice sea tan larga que cubra los pies. Cualquiera de las dos maneras es válida. Lo que sí es importante saber es que la mujer debe cubrir sus pies, sobre todo cuando va a realizar la oración. En el caso específico de esta pregunta, si puede usar medias que tengan dibujos de seres vivos o medias transparentes. Si las medias son transparentes y se ve la piel a través de ellas, esta media no es válida para realizar la oración. En el caso de que tenga dibujos, si estos dibujos son infantiles, es decir, pertenecen a la imaginación, no hay ningún inconveniente con respecto a ellos, siempre que no la distraiga. En caso de que estos dibujos la distraigan, se aplica también aquel hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam en que mandó a Aisha radhiyallahu anha descolgar una cortina que tenía ciertos dibujos que los distraían al profeta sallallahu alaihi wasallam durante la oración. En caso de que sean dibujos de seres vivos o incluso uno podría decir fotografías y ampliarlo del tema que son las medias a cualquier ropa que tenga fotografías, entonces en ese caso el musulmán no debería vestir este tipo de prendas que tengan dibujos de seres vivos o que tengan fotos, ya sea para la oración o fuera de la oración. Pero ¿qué sucede si un musulmán tiene diseños o dibujos de seres vivos o una foto en su vestimenta y reza? ¿Acaso esto afecta la oración o la validez de la oración y su oración no sería válida? La respuesta es no. La respuesta es que ese tipo de vestimenta sería desaconsejable que el musulmán la utilice, pero no afecta la validez de su oración. Es decir, la oración sigue siendo válida, más el hecho de que lleve esa vestimenta es desaconsejable. Y Allahu Ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Esta ha sido la respuesta pues muy clara en este sentido, ¿no? La hermana debe cubrir sus pies, aunque solo ante aquellas personas a las que no le es lícito verlo, es decir, cuando la oración es en público de alguna forma, ¿no? Venimos ahora con una pregunta de una hermana que se convirtió al Islam ese mismo día que nos hizo la pregunta y, en fin, no por versar sobre un tema muy habitual es menos importante. Oigámosla. Salam alaikum. ¿Cuál es la importancia del rezo diario? Efectivamente, a menudo nos puede dar la sensación de que es una pregunta que está muy clara, pero nunca viene mal recordarnos la importancia del Salah, y es lo que va a hacer el Sheikh. Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, en el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. La oración, el Salah, es el pilar de nuestra religión. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lo mencionó en muchísimos hadices. Y Allah Azza wa Jal lo menciona en el Sagrado Corán más de 100 veces. No cabe duda de que la oración es el pilar fundamental de nuestra religión. Cumplir con esas 5 oraciones diarias es una obligación y debe el musulmán, cuando recién ingresa al Islam, aferrarse a ello tanto como pueda. Cumplirlo tanto como pueda. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aclaró que el ser humano va a ser preguntado el día del juicio. Pero lo primero sobre lo que va a ser preguntado el día del juicio es sobre el salah, sobre la oración. Si cumplió correctamente con sus 5 oraciones, entonces Allah Azza wa Jal aceptará todas sus otras obras. Pero si no cumplió correctamente con este rito de las 5 oraciones, entonces no importa qué otras obras haya hecho, Allah Azza wa Jal las va a considerar incompletas. Esto evidencia que la oración es algo muy importante. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando dijo sus últimas palabras, su legado antes de morir,
el profeta sallallahu alaihi wasallam decía: as-salatu, as-salat, cumplan con la oración, cumplan con la oración. El profeta sallallahu alaihi wasallam, sobre la importancia del salat en la vida del musulmán, nos dijo un hadiz. Dijo, dándonos una metáfora: ¿qué piensan de una persona que pasa por un río y se baña 5 veces al día? Los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam dijeron: evidentemente queda puro, limpio. ¿Qué le puede quedar a suciedad a una persona que se baña 5 veces al día? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: así es el ejemplo de la oración. Quien cumple con su oración 5 veces al día queda purificado, limpio de cualquier otra falta. El abandono de la oración es algo muy serio, y por eso el musulmán debe aferrarse a su oración pase lo que pase, incluso cuando pasen épocas difíciles de su imán, de su religión, de su fe. Debe aferrarse a la oración, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien abandona la oración abandona el Islam. La diferencia entre el creyente y el ser humano incrédulo es el abandono de la oración. Y los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam no consideraban a ningún musulmán incrédulo por una obra excepto por el abandono de la oración. La oración es aquello que identifica al musulmán. Así que, hermano, hermana, te aconsejo fuertemente aferrarte siempre a la oración. Y recuerda que el salah, la oración, es tu diálogo íntimo con Allah. Cuando pides a Allah Azza wa Jal, cuando estás en la oración, Allah Azza wa Jal te escucha. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no hay momento que el siervo esté más cerca de su Señor que cuando está en el sujud, en la prosternación, invocando a su Señor. Quiero Allah Azza wa Jal hacernos comprender la importancia del salah y cómo debemos practicarla, aferrándonos siempre a esas 5 oraciones durante el día y la noche. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Efectivamente, como decíamos, nunca está de más recordar la enorme importancia del salah, especialmente cuando, como nos ha aclarado el Sheikh, ninguna otra obra, por buena que sea, será tenida en cuenta si no se cumplió con el salah. Vamos ahora con una pregunta de nuestro hermano Héctor, que nos cuestiona sobre la keifía, es decir, la metodología, la forma de hacer el dua, y especialmente sobre algo muy concreto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mi pregunta para el Sheikh es la siguiente. Cuando estamos en la súplica, veo a algunos hermanos que se frotan la cara y el pecho. He preguntado, algunos hermanos me dicen de que no es aconsejable hacerlo, no es correcto, no es yayús, y otros dicen que sí. Unos me hacen alusión a algún hadith y otros también. Quisiera saber la opinión del Sheikh. Gracias. Pues efectivamente hay ocasiones en las que la gente, después de hacer el dua, se pasa la mano por la cara y algunas partes del cuerpo, y ocasiones en las que no. Se debe hacer, no se debe hacer, en qué ocasiones sí, en qué ocasiones no. Es lo que nos va a aclarar el Sheikh Mohamed Isa García. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Con respecto a la pregunta del hermano Héctor, existe un hadiz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el cual se narra que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se iba a dormir, se sentaba sobre su cama, ponía sus 2 manos juntas, soplaba sobre ellas 3 veces y recitaba las últimas 3 suras del Corán. Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Y luego de ello se frotaba sobre su cabeza, sobre su rostro y sobre todo su cuerpo. Y hacía esto 3 veces. Este hadiz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es específico de esta situación. Cada vez que el profeta iba a dormir, realizaba este acto. ¿Qué pasa con todos los otros dua que puede hacer, o súplicas que puede hacer la persona durante el día, o más específicamente aquellas que hace después de terminada la oración? Lo cierto es que no existe ningún hadiz completamente auténtico que narre que el profeta sallallahu alaihi wasallam, luego de hacer dua, se pasara las manos por el rostro. Algunos sabios como At-Tabarani, At-Tirmidhi y Ibn Hajar al-Asqalani en Bulugh al-Maram
narraron un hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam, en el cual dice que el profeta cada vez que levantaba sus manos no las dejaba caer sin antes pasarlas por su rostro. Es un hadiz débil y estos tres sabios consideraron que era hasan, es decir, aceptable. Entonces, quienes consideren la visión de estos sabios pueden hacerlo. La enorme mayoría de los sabios, específicamente los sabios del hadith, Ahlul Hadith, consideran estos hadices débiles porque lo que hizo que este hadith fuera débil es que uno de los narradores solía narrar hadices inventados, fraguados, y por lo tanto consideran este hadith débil. ¿Qué significa esto? Que no existe asidero auténtico en la sunna de que el profeta sallallahu alaihi wasallam pasara las manos por el rostro luego de hacer dua. Entonces el musulmán es de su deber aferrarse a la sunna auténtica, poner en práctica todo lo que existe de sunna auténtica, y si algo no existe registro en la sunna auténtica, pues dejarlo de lado. Esto es lo que se puede mencionar sobre este tema. Mi consejo sería de que al no existir un hadiz auténtico no se tome como una práctica religiosa, excepto en este hadiz que hemos mencionado, que el profeta sí lo hacía, no solamente sobre el rostro, sino sobre su cabeza y sobre su cuerpo, antes de irse a dormir. Y vayamos ahora con una interesantísima pregunta de la hermana Noelia. Salamu alaikum. Nosotras las mujeres podemos hacer dawa, ¿y cómo podemos hacerlo en el Islam? La dawa y su metodología para la parte femenina de la sociedad, una pregunta de extraordinaria importancia y actualidad. Veamos la respuesta. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah, en el nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo cierto es que los versículos del Sagrado Corán y los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que hablan sobre la divulgación, sobre la dawa, son genéricos, generales, no hacen referencia a un sexo en específico. Por ejemplo, Ud'u ila sabili rabbik, invita al camino de tu Señor, dice Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que haga llegar el presente al ausente. Son todos textos del Sagrado Corán y de la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam que hacen llegar esta responsabilidad, que es la dawa, hacer llegar el conocimiento del Islam, tanto para los hombres musulmanes como para las mujeres musulmanas. Buscar el conocimiento es una obligación tanto del hombre musulmán como de la mujer musulmana. Pero el campo de la dawa, de la divulgación, es un campo amplio. Existe dentro de la dawa aquello que es fard kifaya, o una obligación comunitaria, que si algunos miembros de la comunidad lo realizan, el resto de los miembros de la comunidad no tienen la obligación de hacerlo. Esto podría ser, por ejemplo, lo que es la dawa a los no musulmanes, o la dawa a la población en general. Pero existe otro tipo de dawa que es fard ain, o una obligación individual, es decir, que todo musulmán, hombre o mujer, deben cumplir con ella. Y eso es la dawa a sí mismo, buscar el conocimiento para practicar y conocer mejor el Islam para uno mismo y para la familia. Es decir, la correcta educación de los hijos, compartir el conocimiento con nuestros padres, nuestros hermanos. Esto es una obligación de todo musulmán, hombre y mujer. Entonces, en los campos que son comunitarios, las mujeres pueden evidentemente hacer dawa, siempre que sea un ambiente seguro para ellos, siempre que no se expongan a algún peligro. En el caso de que hacer esta dawa a los no musulmanes o de manera general las expusiera a alguna fitna, alguna sedición o algún peligro, entonces la mujer musulmana debe abstenerse de hacer dawa en esos campos. Mientras que lo otro, que es la dawa a sí misma a través del conocimiento y a su familia, ya sea a sus hijos, a su esposo, a sus padres, a sus hermanos, esta es una dawa obligatoria para la mujer musulmana también. Entonces recordemos que el tema de la dawa es un tema amplio, es un tema flexible, es un tema en el que hay muchos campos. Entonces, si la mujer musulmana puede hacer dawa, evidentemente puede hacer dawa, no solo puede, sino que debe. Simplemente debe mirar aquellos campos de la dawa que son
mejores y más fáciles para ella y no exponerse a situaciones difíciles o peligrosas para ella. Y Allah Azza wa Jalla sabe más. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. En efecto, a pesar de tener en cuenta las peculiaridades de la mujer, el Islam en ningún momento la excluye y la da'wa no es una excepción. La mujer está integrada y es incluso su obligación hacerla igual que el hombre. Y hasta aquí ha llegado nuestro momento de hoy. Esperamos que se hayan beneficiado de las preguntas y de las respuestas y ya nos toca despedirnos, recordándoles, eso sí, como siempre, que no hay respuestas acertadas o equivocadas si las preguntas son las exactas. Assalamu alaikum.